Esto pasó la semana pasada en la reforma del 25. Porque aunque crean que son eternos, no son eternos y así como el pueblo te pone, el pueblo te saca. El gobernador actual, se llame como se llame, no puede ser reelecto consecutivamente en razón de la Constitución del 62. Nosotros estamos convencidos que el gran avance que hace esta Constitución es poner límite a las reelecciones indefinidas. A partir de ahora, el poder está en manos de la gente y eso es lo que estamos aquí votando. Una gran decisión el entendimiento de no habilitar en esta Constitución la posibilidad de dictar decretos de necesidad de urgencia y la delegación legislativa. Se le prohíbe a un gobierno sostener en el tiempo, trazar políticas públicas, permitir la eficacia, la evaluación de resultados, mejorar y afinar la aplicación de los programas. Si la política es buena, lo que se aplican son ideas y no hombres. Si hay un buen gobierno, bueno, que siga otro con la misma idea. No es lo ideal, pero lo ideal es enemigo de lo posible, así que hemos acompañado en la mayor parte de todas estas cuestiones. Cada reforma es hija de su tiempo y de su espacio, y entendemos que esta reforma es un avance en el sentido positivo. Esta Constitución da un salto en lo legislativo, simplifica el proceso de aprobación de las leyes. No representa el verdadero consenso que se necesita para una Constitución. Nadie en la provincia de Santa Fe va a venir a poder esconderse en la política, al contrario, es para rendir cuentas de mayor y mejor manera. Creo que las juventudes tenemos y merecemos la posibilidad de representar y de ser representados. Si fuera suficiente con la ley de paridad de género, evidentemente no estaríamos tan sobre representados de hombres como lo estamos tanto en la convención como las autoridades. Como mujer considero que la paridad de género, en rigor de sexo, es un verdadero insulto a la mujer. Se iba a concentrar el poder político entre Santa Fe y la ciudad de Rosario. La reforma del 25 le da un blindaje constitucional a la caja de jubilaciones, fija el reclamo de soberanía sobre Malvinas y abre la puerta a la participación ciudadana. Todos estos temas se definieron en otra sesión maratónica del plenario de la Convención que puso a votación el segundo paquete de reformas que se discutieron en la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, que tuvo la tarea de diagramar definiciones de fondo en torno al rol del Estado y la vida democrática. El debate terminó en la madrugada del sábado 30 de agosto y por primera vez hubo votaciones unánimes. En este capítulo de la reforma del 25 te vamos a contar cuáles son los temas que lograron el máximo consenso y cómo serán los mecanismos de participación que se incorporan al texto constitucional. En esta sesión, 3 temas fundamentales lograron el acuerdo total de los 69 convencionales: la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el resguardo de la democracia en la provincia de Santa Fe y el federalismo de concertación. La discusión final logró trascender la polarización nacional y la provincia mostró que pudo hacer primar el diálogo democrático por sobre la confrontación. Pero vamos a arrancar con la causa Malvinas. En la previa a la sesión, en el trabajo, en la comisión, la discusión no fue tan aceitada como se esperaba en un tema que no podía generar controversia. Se había elaborado un dictamen con el aval de todas las fuerzas, pero la propuesta de La Libertad Avanza de incluir referencias a los símbolos patrios como la bandera santafesina dentro de ese mismo artículo fue rechazada por la mayoría, porque consideraban válido el aporte, pero no para incluirlo en un artículo que en forma específica hablaba sobre las Islas Malvinas. Como resultado, La Libertad Avanza presentó un dictamen de minorías. Frente a las críticas por apartarse del dictamen de mayoría, en el plenario La Libertad Avanza recalculó su postura. La Convención votó por unanimidad el artículo 4 de la nueva Constitución, un apartado de profunda carga simbólica y política. La cláusula Malvinas reafirma de manera irrenunciable la soberanía argentina sobre los archipiélagos del Atlántico Sur, su proyección antártica y plataforma continental. Quiero también poner de relieve las
diferencias iniciales que hemos tenido y cómo hemos podido superar esos obstáculos. Teníamos una redacción propia de artículo vinculado a Malvinas. Creo que lo trascendente primó por sobre todos nosotros y hoy nos vamos con la satisfacción de que los símbolos patrios van a estar mencionados en un artículo, que la cláusula Malvinas va a poder contar también con nuestro apoyo, algo que nunca me lo hubiera perdonado en el caso de que no se diera, ¿no? Desde este enfoque anhelamos profundamente que Malvinas sea un faro para las próximas generaciones. Su inclusión en la Constitución va a ser precisamente para las próximas generaciones. Malvinas nos ha brindado héroes de carne y hueso que todavía caminan las calles de la provincia. La causa Malvinas nos trasciende a todos y es una causa común a todos los argentinos. Y celebro sinceramente que esté introducido en esta Constitución y también que se haya tomado la propuesta del bloque Más para Santa Fe y de nuestro bloque Somos Vida y Libertad de extender el reclamo no solo a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sino también a la proyección antártica. La causa de Malvinas forma parte de nuestra identidad nacional y eso tiene que estar claro. Su inclusión en la Constitución de Santa Fe reafirma que este reclamo no es solo del Estado Nacional, sino también de cada provincia, de cada pueblo, de cada ciudadano, porque hay que entender que la soberanía no es indivisible. Esta reforma es una oportunidad para reafirmar que el Malvinas es y será siempre Argentina y que nuestro pueblo unido jamás dejará de recordarlo ni de transmitirlo a quienes vienen detrás nuestro. El artículo 5 también recibió el apoyo total del Pleno. Es el que consagra la cláusula democrática que declara la nulidad absoluta de cualquier intento de quebrar el orden institucional. Este apartado fue otro de los momentos en los que todos quisieron expresarse para dejar asentadas las posiciones. El sostén fue cerrado y fue transversal. El artículo consagra el derecho de resistencia ciudadana y dispone la inhabilitación perpetua para los responsables de golpe de Estado en la Argentina. En lo que concierne a la incorporación de la cláusula democrática a la Constitución de la provincia de Santa Fe, entendemos del bloque Más para Santa Fe que esto representa un paso decisivo en la consolidación de un orden democrático moderno, plural y profundamente arraigado en los valores de nuestra historia reciente. En un país y en una provincia que sufrieron la interrupción violenta de gobiernos democráticos y golpes institucionales vinculados también al poder económico concentrado, reafirmar la plena vigencia de las instituciones es un acto necesario de memoria y responsabilidad colectiva. Yo le quiero agregar un detalle que no solamente a si quebramos o no el orden constitucional. Tiene que ver con la cláusula democrática que hable de la división de poderes. La Constitución que estamos elaborando tiene que dejar perfectamente clara la división de poderes. El otro día pudimos revertir algunas situaciones en dictámenes de mayorías en donde quedó perfectamente clara la función de la legislatura, en donde no compartimos algunas cuestiones que tenían que ver sobre todo con los derechos que tienen el gobernador o los gobernadores que vengan en un futuro. Yo en esta cláusula democrática, más allá de un enunciado que todos acompañamos y adherimos, tenemos que dejar perfectamente en claro que la división de poderes es un elemento que tiene que quedar muy, pero muy claro en esta Constitución que vamos a elaborar. La verdad que está muy bueno que nuestra Constitución lo garantice, que dejen claro esta mirada, que no hay nada ni nadie por encima de la Constitución de la provincia de Santa Fe y que ese mensaje se comprenda también para todos los argentinos. Porque hemos sido pioneros, porque somos de la primera Constitución, porque hemos sido, como lo han manifestado aquí, con los pactos preexistentes, el origen de aquel año 1853, aunque no hayamos estado en esa Constitución. Estamos hablando de una Constitución que fortalece la vida democrática,
que fortalece la representación de la ciudadanía y que creo que está a la altura de las demandas de los tiempos que corren. Hermes nos decía, con las manos limpias y las uñas cortas. Y esta Constitución creemos que le rinde homenaje. En esta tanda de discusiones entró también el nuevo artículo 48 sobre federalismo de concertación, que promueve la conformación de regiones interprovinciales, declara la actividad portuaria como estratégica y habilita a la provincia a celebrar convenios internacionales en materias no delegadas. En concreto, promueve el desarrollo y crecimiento de la provincia de Santa Fe más allá de sus límites administrativos. Estamos hablando de la patria, ¿no? Estamos hablando de la democracia, estamos hablando de la república, estamos hablando de la causa Malvinas, que creo que nos une a todos, y también estamos hablando del federalismo, y nosotros estamos en una provincia que da muchísimo y muchas veces no recibe igual. Así que me parece que digamos que esto esté junto y que haya logrado esos acuerdos nos da esperanza, ¿no? De que se puede lograr y que siempre vamos a poner adelante la invencible provincia de Santa Fe. Los dos primeros párrafos, tanto en promover el federalismo de concertación como la conformación de regiones, está bueno, la verdad celebro que se pueda plasmar acá, porque no deja más que en evidencia la conducta histórica de la provincia y la actual. Porque la verdad que si hay algo que la provincia ha promovido es el vínculo y realmente el dinamismo de las regiones. Que tengamos un federalismo de concertación planteado en la Constitución es importante. Y es importante porque si bien es un concepto que no está todavía acabado en el ámbito constitucional, es una etiqueta de alguna manera que ha creado Pedro J. Frías desde Córdoba, es la idea de un federalismo de diálogo razonable. Si usted hoy hace un análisis del federalismo en la Argentina, no estamos en un federalismo de concertación, estamos en un federalismo de destrucción. Tenemos todas las variables del federalismo en rojo brillante. Imaginemos, no hay obra pública desde la nación a las provincias, no hay transferencias discrecionales. En el Congreso de la Nación estamos discutiendo el tema de los ATN, a ver si se reparten. Se repartió el 7% de los ATN durante el año 24. Los aportes del Tesoro Nacional, estamos refiriendo que son aportes que hacen las provincias y que deben ser repartidos para situaciones especiales. Quiero decir, estamos en un momento difícil del federalismo. Por eso este artículo que llega a la Constitución de Santa Fe llega en un momento oportuno. Con estos tres temas, la Convención deja claro que hay contenido de fondo, como Malvinas o la defensa del orden constitucional, que están por encima de las diferencias partidarias, aunque por momentos en Argentina parezca que no hay lugar para consensos mínimos. Una sola palabra, intransferibilidad. Esa palabra tensó al máximo las discusiones en la Comisión de Funcionamiento del Estado. Y es que lo que estaba en juego era uno de los pilares del sistema previsional santafesino. El nuevo artículo 24 finalmente le da una protección máxima. La caja de jubilaciones fue declarada intransferible y además se garantizó la movilidad de los beneficios. Pero para llegar a este punto, las discusiones fueron muy hondas dentro de Unidos, donde el PRO resistió esa postura que sostenía el socialismo. El dictamen final que salió de la comisión intentó saldar la discusión con otro término, indelegable. Pero el peronismo no acompañó, redactó un dictamen propio y en las horas previas a la sesión un fuerte reclamo de gremios y de la sociedad civil imprimió la presión necesaria que obligó a rediscutir la redacción final. Y el sistema de seguridad social de la provincia finalmente quedó fuera de los límites de un posible traspaso. En la nueva Carta Magna, los recursos de la Caja Provincial son intangibles y no pueden destinarse a otros fines. Además, se establece que el régimen será público, solidario y sin posibilidad de ser privatizado o traspasado al Estado Nacional. Otra vez, en un contexto nacional de achique de todo lo público, la reforma del 25 profundiza su sentido de defensa.
El resultado a la hora de la votación fue de 50 votos a favor del dictamen de mayoría, 8 por la negativa del partido La Libertad Avanza y hubo 7 abstenciones que fueron del partido Somos Vida y Libertad. Y el artículo 21 que estamos aprobando hoy incorpora al sistema de seguridad social en un concepto más amplio que tiene que ver con el de la consagración de los derechos económicos y sociales y de los deberes del Estado de garantizar efectivamente estos derechos fundamentales con algunos principios que son fundamentales también, como la progresividad, la no regresividad y sobre todo una mirada de justicia distributiva. Y la realidad es que hoy, cuando estamos en un contexto de represión de los jubilados, cuando estamos en un contexto de empobrecimiento de los fondos de las jubilaciones, poder incorporar en la Constitución de la provincia de Santa Fe estos conceptos tan importantes de la intransferibilidad de la caja y de la intangibilidad de sus fondos es realmente un escudo frente al avasallamiento de los derechos que nuestros jubilados están sufriendo en todo el país. Yo le quiero decir que esto que hoy estamos celebrando, hace 48 horas no era posible. Y también hay que traerlo al recinto. Hace 48 horas el dictamen del oficialismo no decía que la caja era intransferible, decía que era indelegable. Yo creo que este proceso se manejó de esta manera. Se guardaron 2 caramelos y seguramente hoy no querían tener quilombo con los sindicatos allá afuera porque acá estaba el gobernador. Entonces, ¿qué hicieron? Se guardaron 2 caramelos debajo de la manga y dijeron, bueno, este artículo va a salir así. Uno de los caramelos se llamaba intransferible y el otro caramelo se llamaba movilidad. Hoy, con este artículo 21, le estamos dando rango constitucional y, por ende, la mayor protección posible en las normas de nuestra provincia a un sistema de jubilaciones y pensiones que, como se dijo recién, serán móviles, va a ser público, solidario, de reparto y a cargo de un organismo intransferible. El año pasado votaron en contra de los jubilados. Ahora dicen, para justificar que esta reforma, la única intención que tuvo es la reelección del gobernador y concentrar el poder y manejar la justicia, justifican con este artículo como que van a defender a los jubilados que los vienen cagando, y lo tengo que decir, hace años. Si decretamos otra ley de emergencia o prolongamos la ley de emergencia que hoy tiene la Caja de Jubilaciones, no estaremos cumpliendo con el mandato constitucional. Y eso no lo tenemos que impedir desde la legislatura de la provincia, entendiendo, y si es necesario quienes somos legisladores nacionales, utilizarnos a nosotros para ir a pedir cada uno de los recursos, no solamente en la Caja de Jubilaciones, sino cada uno de los recursos que no llegan a las provincias. ¿Por qué en la Constitución se va a hablar del régimen de jubilación de los agentes públicos? Para eso pongamos todos los regímenes. ¿Por qué nos enfocamos en eso específico? Y ¡ah, qué bueno! La gran conquista intransferible. Intransferible así a secas. Los sindicatos, por supuesto, defienden sus derechos. ¿Y qué tienen miedo hoy? No, che, mirá si nos transfieren a Nación, vamos a ganar menos. ¿Y si pasa al revés en unos años? ¡Se matan! Pucha, che, pusieron intransferible y ahora no podemos pasar a Nación, que ganamos más. Una constitución rige para el futuro, no es para una coyuntura. Lo de intransferible es un desastre. Debemos garantizar con muchísima responsabilidad y con muchísimo compromiso que este sostenimiento de estas cajas sean realmente posibles en el tiempo. Para ello debemos trabajar, señor presidente. Por eso defendemos el sistema previsional, que necesita sin duda cambios y reformas, pero ello no es un obstáculo, sino un puente entre el esfuerzo de hoy y la seguridad de mañana. Ay, 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 cuánto costó incorporar la palabra intransferible. Pero usted sabe que costó, pero tenía un sentido. Y el sentido tiene que ver con que la provincia de Santa Fe cuenta con un régimen previsional que garantiza seguridad a docentes, trabajadores de salud, trabajadores de la Administración Central, trabajadores de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo no le íbamos a garantizar a esos trabajadores que la caja no fuese transferida?
Uno de los ejes más novedosos de la nueva Constitución de Santa Fe es la incorporación de mecanismos de participación ciudadana. Por primera vez, la Carta Magna incluirá un capítulo específico, que es el capítulo número 2, que amplía los mecanismos de democracia semidirecta. Pero la redacción no se limita solo a una declaración, sino que en 8 artículos detalla herramientas puntuales, concretas. Establece, por ejemplo, la iniciativa popular, es decir, que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley ante la legislatura. También hace lugar al referéndum vinculante, que se activa cuando el Poder Legislativo, con mayoría absoluta de ambas cámaras, somete a votación la sanción, modificación o la derogación de leyes. En este caso, el voto es obligatorio y el resultado también de cumplimiento obligatorio. Yo estoy absolutamente convencido que la participación popular es el único camino para superar la grave crisis económica, política y social que estamos padeciendo. Liberar todo lo que libere participación popular de abajo hacia arriba, considero que es el verdadero camino. O inventamos nuevas formas de democracia, de participación, de incidencia, de debate, de lucha, de pelea, de transformación, o vamos a terminar errando. Que seguir insistiendo con estos métodos y con estos mecanismos no vamos a tener un resultado distinto. Por eso, si bien no está el texto, no podemos crear este cuarto poder, este poder ciudadano, sí creo que se abre una brecha que le saca el corset a esa idea de que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, y que hay mecanismos diferentes y que dependerá de ahora en más de nosotros, de crearlos, de inventarlos, de ejercitarlos para demostrar que hay una democracia diferente, posible, donde la gente no solamente se siente más partícipe, sino que además es más eficaz, es más eficiente porque es más cercana. Simplemente quiero dejar sentado que me parece que no es una cuestión menor, que no es un cambio menor, que es una incorporación sustantiva y que creo en conexión con el cambio que se hizo de una participación más plural en la representación de la legislatura, hace que sea realmente mejor calidad en las decisiones. Estamos en una época de particular apatía ciudadana. Si encima de eso vamos a receptar la revocación de mandatos, pero le vamos a requerir que para que tramite el pedido tiene que haber un 25% del total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, es muy difícil de lograr que siquiera el pedido tramite. La crisis que tantas veces se anunció de la representación está instalada entre nosotros. Entonces, frente a todos estos síntomas, no tenemos otra alternativa que rehacer nuestra convivencia democrática, renovar las viejas formas de participación e inventar nuevas, creativas maneras de que el pueblo participe del proceso democrático. ¿Y qué pasa si nuestra sociedad no lo hace? ¿Qué pasa si se prefiere prolongar esta agonía? Y si eso pasa, lamentablemente, vamos a tener una crisis mucho más profunda y la democracia moderna, casi inexorablemente, se puede hundir. Es difícil que los políticos sean creíbles cuando tienen este tipo de discursos, cuando nos presentan estas frases grandilocuentes de que ahora sí va a haber participación ciudadana porque es directa. No vengan con cuentos, no vengan con cuentos, déjense de mentirle a la gente. Solucionen los problemas de los santafesinos, que no necesitan ustedes de una reforma constitucional, porque el 99,9% de los problemas de los santafesinos se resuelve con leyes y con acción política. Respecto de la frase que llamó la más hueca que le dijeron y no sé qué, que si no le gusta la democracia no dé tantas vueltas para decirlo. Si no le gustan las herramientas democráticas, dígalo y listo, cerramos el debate, porque la verdad que acá estamos todos convencidos que la democracia se resuelve resolviendo y reforzando las herramientas democráticas. Gracias. Otra herramienta es la consulta popular. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo podrán convocar a la ciudadanía sobre temas de interés general. A diferencia del referéndum, aquí el voto será optativo y el resultado no vinculante.
De estas herramientas, una de las más discutidas fue la revocatoria de mandato. En este caso, los electores van a poder destituir funcionarios provinciales por incumplimiento grave de sus deberes. El mecanismo se activa con la firma del 25% del padrón. Esto equivale más o menos a unas 700.000 firmas y prospera si más del 50% de los votantes lo aprueba en las urnas. Este artículo sí va a tener que ser reglamentado por una ley posterior. Se suman también a la Constitución provincial las audiencias públicas que van a poder ser convocadas por los poderes públicos y también solicitadas por la ciudadanía. La Constitución obliga a realizarlas antes de aprobar proyectos de ley vinculados al ambiente y a los servicios públicos. Hay que tener en cuenta que sin servicios públicos no puede haber desarrollo. La gestión de los recursos, el desarrollo sostenible del territorio y de las actividades productivas dependen de los servicios públicos. Del dictamen en mayoría consideramos importantes dos conceptos que están. Primero, la necesidad de tener un marco regulatorio y por otro lado, la importancia estratégica de los servicios públicos. No vamos a acompañar el dictamen de mayoría, fundamentalmente, y lo digo con muchísima brevedad, nosotros incorporamos un párrafo en el cual entendemos que se tiene que dar una especial protección a las empresas que prestan los servicios de energía y agua porque garantizan derechos esenciales y no pueden estar sujetas a ninguna medida ni modalidad de privatización, básicamente la de PEIASA, y además hacemos una profundización y un desarrollo mayor sobre los entes de control que entendemos que tienen que fortalecerse en un esquema de marcos regulatorios que la provincia se debe para el mejor funcionamiento de los servicios públicos. Nosotros vamos a rechazar el dictamen de mayoría por la absoluta insuficiencia de definiciones que tiene, donde ni los entes de control, ni las tarifas justas y razonables, ni las audiencias públicas están contempladas, ni tampoco con claridad la pertenencia de ASA y de la energía en manos del Estado provincial. Sabemos que faltan muchos servicios públicos en muchas localidades, pero también todos los inicios de los servicios públicos en la mayoría de las localidades de energía eléctrica antes de la empresa provincial, como los de agua potable, se fueron haciendo con los municipios, con las cooperativas en muchísimos lugares, con el esfuerzo de los vecinos, y eso también tiene que ser rescatado por esta incorporación que hacemos a la Constitución. Me parece que hay servicios de excelente calidad, seguramente hay muchos que hay que seguir trabajando para mejorarlos. Finalmente, en esta sesión se aprobaron también otras reformas al Estado que lo ordenan y lo hacen más eficiente en su funcionamiento. La responsabilidad del Estado, por ejemplo, queda expresamente reconocida. Este artículo establece que la provincia y los municipios deberán responder por daños que ocasionen. En cuanto a políticas públicas, por ejemplo, se establece que deberán planificarse y evaluarse en base a datos y evidencia, y que los datos públicos constituyen bienes estratégicos. El artículo 8, que describe los límites del gasto público, fija un régimen tributario y de responsabilidad fiscal con demarcaciones muy claras. El crédito deberá tener fines específicos y solo podrá usarse en gastos corrientes para casos de urgencia. Ningún tributo podrá crearse sin ley expresa y las tasas deberán guardar proporción con el servicio prestado. Que hay principio de legalidad, es decir, no puede haber un tributo sin una deliberación o una norma previa. A principio de generalidad, no puede ser para un particular, tiene que ser general. Principio de no confiscatoriedad, es decir, no puede de alguna manera perjudicar parte sustancial del patrimonio. Y retroactividad, igualdad, equidad, todo eso dice el nuevo texto. Razonabilidad, simplicidad, certeza, dice el nuevo texto.
Y relación con la capacidad contributiva. Quiero decir, hay varios muros de contención en el sistema. Tasa con efectiva prestación del servicio y razonable proporcionalidad. Nada de eso está previsto y contemplado en este artículo que ustedes están sancionando hoy. Y los argumentos que me dan, lejos de tranquilizar, inquietan aún más. Lógicamente, al hablar de recursos provinciales, hace referencia a la voz tributo, como debe hacerlo, y no discrimina entre las distintas especies porque no viene a dar una clase de derecho tributario, sino simplemente a explicar cómo se va a fondear el Estado. Definimos cómo se sostiene nuestro Estado, cómo se recauda, cómo se distribuye, cómo se respeta la justicia fiscal, qué mecanismo de control y rendición de cuentas tenemos para lograr esta orden y transparencia administrativa y económica. Finalmente, se agrega también un tema que atraviesa la coyuntura de las provincias, la seguridad pública. El artículo 30 deja establecido que la seguridad pública y ciudadana es un deber indelegable e irrenunciable de la provincia de Santa Fe. Se consagra además el derecho a vivir en entornos físicos y digitales seguros y se fijan pautas de profesionalización, control y transparencia para las fuerzas. Santa Fe es absolutamente innovadora y estableciendo las pautas de que la Constitución del 2025 va a ser la primera, probablemente en el mundo, que establezca el derecho a la seguridad. Tenemos dos pequeñas menciones en tratados internacionales al respecto del derecho a la seguridad, y que es un derecho que además es instrumental de otros derechos, porque sin generar condiciones de convivencia pacífica es muy poco probable que los otros derechos se realicen efectivamente. Entonces, ¿qué entendemos que abarca? No solo desde una perspectiva individual, en un criterio de un derecho a la vida, una vida sin violencias, sosteniendo la integridad física y la integridad psíquica, sino también la protección de la sociedad. Esto es algo clave, y es algo clave que tiene que ver con que obviamente las políticas de seguridad se trabajan sobre la actividad policial, el sistema de investigación y los establecimientos penitenciarios. Hoy cambiamos e incorporamos esto a nuestra Constitución. De ahora en más es un derecho, una prioridad y una garantía que no va a poder volver a ser silenciada como en los años que mencioné. Siento la obligación moral de sumar y de incluir en la Constitución herramientas que hoy se están utilizando con muy buenos resultados en este proceso de pacificación que se vive en la ciudad de Rosario después de haber vivido los peores años de la historia, los años más oscuros. Hemos vivido un infierno con récords de asesinatos, de balaceras, de extorsiones, de heridos de bala. Queremos darle rango constitucional al servicio penitenciario de alto riesgo, reiterancia, registro de huellas genéticas y el sistema acusatorio adversarial. Pero si seguimos teniendo el mismo modelo de cárcel únicamente, vemos que lejos de solucionar o coadyuvar a la solución del problema de seguridad, es una fábrica de inseguridad. Siempre decimos el Estado presente y la mayoría de los que llegan, muchos de los que llegan a la cárcel, su primer contacto con el Estado es cuando entran a la cárcel. La verdad que eso tiene que producir una vergüenza terrible a cada uno de nosotros. Simplemente señalar la importancia de reconocer la seguridad como un derecho y como un deber irrenunciable del Estado, que por supuesto tiene en cuenta algo que es muy importante, que como es el uso de la fuerza excepcional y conforme al ordenamiento jurídico vigente y las normas constitucionales y convencionales, lo que a todas luces creo que importa referir al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en la resolución 34 de número 169. Hasta aquí llegamos con un nuevo capítulo de la reforma del 25. La semana que viene les vamos a contar todos los detalles de la discusión por el nuevo régimen municipal. Gracias por acompañarnos y por estar siempre en RTS Medios.